muchachos, culminando ya nuestra clase de la presente semana sobre el origen de la revolución industrial, vamos a hacer una síntesis del tema tratado para consolidar nuestro proceso de aprendizaje, para lo cual lo vamos a hacer utilizando un mapa conceptual. Bien, muchachos, entonces veamos sobre el origen de la revolución industrial. Este proceso de cambio profundo que se va a dar en la humanidad se inicia a partir de mediados del siglo XVIII. ¿Qué debemos entender por revolución industrial? En síntesis, podemos decir que son cambios económicos, técnicos y sociales que se va a dar en la sociedad mundial de aquel entonces. Esos profundos cambios económicos, técnicos y sociales va a permitir el surgimiento de un nuevo modelo económico que lo vamos a llamar capitalismo industrial. Capitalismo industrial que va a tener como sustento dos conceptos fundamentales: la propiedad privada de los medios de producción y la libertad de empresa. Entonces, en síntesis, revolución industrial son los cambios profundos que se van a dar en la sociedad y que va a originar un nuevo modelo económico denominado capitalismo industrial, con dos conceptos claves y fundamentales: la propiedad privada de los medios de producción y la libertad de empresa. Pues bien, esta revolución industrial va a presentar dos etapas: la primera, llamada primera revolución industrial, y la segunda revolución industrial. Veamos lo referente a la primera revolución industrial. Si hemos dicho que se da a partir de mediados del siglo XVIII, esto significa que se dio aproximadamente en 1760. ¿Dónde? En Gran Bretaña, en Inglaterra. ¿Y qué es lo que va a permitir el surgimiento de la llamada primera revolución industrial? El empleo del carbón como energía básica, energía fundamental. Eso va a permitir que en la sociedad de aquel entonces comience a darse el surgimiento o el desarrollo o auge de la industria textil, de la industria minera, precisamente por la explotación del carbón y la siderurgia. Pues bien, el uso del carbón va a hacer que se desarrolle la máquina a vapor. Y la máquina a vapor utilizada en la industria, en las fábricas, va a permitir el auge del comercio, del transporte y de las comunicaciones. Por ejemplo, la locomotora, que va a darse en 1870, y las lanchas o los barcos de vapor. Pues bien, este desarrollo, entonces, este primer gran impulso de la primera revolución industrial con el empleo del carbón va a significar el uso de la locomotora en 1830 y de las embarcaciones de vapor, lo que va a llevar a un desarrollo de este tipo de industria. Esta transformación que se da en la economía, en la parte social y técnica, en nuestra sociedad, en el mundo, va a profundizarse cada vez más, lo que va a permitir que la segunda revolución industrial se dé a partir de 1850 y va a durar hasta mediados del siglo XX, es decir, más o menos 1950. A diferencia de la primera revolución industrial, donde se va a dar el empleo del carbón como energía, en la segunda revolución industrial vamos a tener el uso de la electricidad y del petróleo, lo que hasta ahorita son las principales fuentes de energía de combustible en el mundo. Y eso va a permitir el desarrollo de otro tipo de industrias diferentes a la que se dio en la primera revolución industrial, con la textil, la minera y la siderurgia. En esta oportunidad va a desarrollarse la industria química, la industria en general en otros sectores, la automovilística y la aeronáutica. Cuando hablamos de industria química, por ejemplo, nos estamos refiriendo, muchachos, a los perfumes, a las lociones, a los distintos productos que hoy día hacen que la vida del ser humano sea más llevadera y en mejores condiciones. Pues bien,
Este tremendo desarrollo que se va a dar con el uso de la electricidad y del petróleo y que va a expandir el capitalismo, va a ocasionar que se dé lo que se llamó el capitalismo monopólico u oligopólico. Te digo, por la expansión del capitalismo. Cuando hablamos de capitalismo monopólico, estamos hablando de una empresa que controla el mercado. Y cuando hablamos de un capitalismo de tipo oligopólico, estamos hablando de un grupo de empresas que controlan concertadamente el mercado. Pues bien, esto entonces va a ocasionar, este capitalismo monopólico u oligopólico, la distorsión en los precios. Si el capitalismo tiene su sustento en la ley de la oferta y la demanda, es decir, a mayor demanda, mayor precio, y a menor oferta, mayor precio, entonces va a significar que estos sectores monopólicos u oligopólicos van a determinar el precio. Ya no va a ser la ley de la oferta y a la demanda. Esto, por lo tanto, como ustedes ven, ocasiona una distorsión en el desarrollo de la actividad económica. Y lo otro, por añadidura a la distorsión de los precios, es que estos grupos monopólicos y oligopólicos van a controlar el mercado y se distorsiona la esencia fundamental que le dio surgimiento al capitalismo industrial, cual fue la propiedad privada y la libertad de empresa sustentada en la ley de la oferta y de la demanda. Pues bien, pero estos cambios que se van a dar con el desarrollo de la revolución industrial van a darse también otros dos tipos de revoluciones, consustancial y contemporánea a esto o provocado por esto. Tenemos el caso de la revolución agrícola, lo que va a producir la industrialización del mercado, precisamente por el uso de maquinarias. Acuérdense el empleo del carbón y después de la electricidad y el petróleo. Y esto va a originar, ¿no es cierto?, la migración de poblaciones a las ciudades. Los campesinos, obviamente, al quedarse sin trabajo en el campo por el uso de maquinarias en el campo, va a hacer que migren a las ciudades. Y asimismo también este proceso de mejoramiento tecnológico y social va a hacer que se produzca la llamada revolución demográfica. ¿Qué entendemos por revolución demográfica? Al aumento de la población, un aumento significativo, porque obviamente la medicina mejora y al mejorar la medicina hay mejores condiciones de vida. Esta situación de la revolución industrial es lo que va a marcar, muchachos, todo el desarrollo de nuestra sociedad hasta la actualidad. El petróleo y la electricidad siguen siendo las principales fuentes de energía que se utiliza en el mundo. Entonces, lo esencial que debe quedar claro en nosotros es que la revolución industrial va a generar una profunda transformación en la forma de vida de nuestra sociedad contemporánea. De esta manera, muchachos, entonces he tratado de hacer en una breve síntesis lo que va a ser el origen de la revolución industrial y va a generar el tipo de sociedad que tenemos en la actualidad. De esta manera, entonces, muchachos, damos por terminada nuestra clase del día de hoy.